política funcione. Y uno le da agua con sal. Entonces el organismo está realmente esperando la glucosa y dice, creo que no me entendieron, ¿no es cierto? Y uno sigue respirando rápidamente, cosa que consume altísimos niveles de energéticos, y uno pretende que con agua con sal todo se solucione. Y cuando el paciente anda mal, y lamentablemente fallece muchas veces, limpiamos el piso con el trapo de piso, traemos al próximo paciente y intentamos lo mismo, ¿no es cierto? Y eso nos lleva a la definición de insanidad digamos así, de Einstein. Hacer lo mismo, siempre, repetir las cosas de la misma manera y esperar resultados distintos, que es realmente una locura total, y de lo cual yo soy culpable también, ¿no es cierto? Entonces, volvamos un poco al factor o al hecho de que el gen pone en funcionamiento todos los mecanismos que la mitocondria, por un lado, justamente empieza a sufrir, y esa mitocondria da señales como para que justamente con el gen produzca una taquipnea. Esa taquipnea nos tiene que avisar de que la taquipnea quiere decir el SOS, ¿no es cierto? El Save Our Ship, era como el Titanic, ¿no es cierto? Los antiguos buques usaban el SOS para decir, estamos en problemas, por favor, necesitamos ayuda ahora. Es un distress call, que se llama en Estados Unidos. Entonces, es frantically, ¿no es cierto? Rápidamente poner el SOS y que nosotros estemos vigilando al paciente. Por eso los buques antiguos tenían el nido de águilas, que se llamaba el crow's nest, los ingleses, ¿no es cierto? Que había dos vigías allá en la punta, ¿no es cierto? Con largavistas a la noche para ver que no hubiera témpanos, icebergs, y estar vigilando justamente de que eso esté pasando. Bueno, en la terapia intensiva tenemos que hacer lo mismo, en el hospital tenemos que hacer lo mismo, tener vigilancia sobre esos elementos en cuanto a la frecuencia respiratoria empieza a subir, decir, la mitocondria me está diciendo SOS, ¿no es cierto? Entonces tenemos que hacer algo. Una pregunta, doctor. Decime. ¿Usted cree que existe un subregistro de taquipnia en los hospitales? Yo creo que sí, justamente lamentablemente en la situación que vivimos estamos muy estirados, ¿no es cierto?, en cuanto a personal, o sea, como dicen acá, spread out thin, o sea, digamos así, estamos muy ocupados con bajo personal, la cantidad de personal es cada vez menor y la cantidad de pacientes cada vez mayor. Entonces, muchas veces, lamentablemente, lo que se hace es, se llenan planillas y uno dice, bueno, frecuencia respiratoria, y pone 20, 20, 20, 20, 20, 20, 20, ¿no es cierto?, sin ir a la habitación del paciente, sí. Como para poner, ¿no es cierto?, algo, y que no lo llaman a la atención, ¿no es cierto?, el supervisor, y decir, no llenaste la planilla, pero no hay tiempo, ¿no es cierto? Entonces, ahora se han creado sistemas donde justamente en MD Anderson, ahí donde estamos trabajando, John Cromet justamente está liderando un grupo de gente con sensores en la cama para que te registren justamente la frecuencia respiratoria real, ¿no es cierto? Y no que sea algo que lamentablemente el sistema te lleva, te empuja a eso, porque no tenés tiempo de hacer todo lo que tenemos que hacer. Así que, por supuesto, la respuesta es sí. Estamos subregistrando. Por favor, pongan silencio sus micrófonos. Estamos subregistrando la frecuencia respiratoria y eso es luminoso también. Otra pregunta. John. Doctor, ¿y usted cree entonces, porque aquí hay muchos chicos que pronto van a ir al internado y van a comenzar su último año de medicina, que es el internado? Correcto. ¿Qué les recomendaría? Que estén muy pendientes de la frecuencia respiratoria, incluso si otros médicos quizás no le prestan mucha atención. Absolutamente, absolutamente. Y aparte, no solamente estar atentos a la frecuencia respiratoria, sino al paciente en sí, o sea, usar la semiología, ¿no es cierto? Usar los sentidos, ir a la cama del paciente y evaluar al paciente en un todo, desde pies a cabeza, o sea, si el paciente está, ¿no es cierto?, mentalmente en su sano juicio. Como me decía un poco una vez en terapia intensiva, yo siempre fui muy optimista. Para mí el vaso está medio lleno siempre, ¿no es cierto? Y yo decía, el paciente anda bien, está leyendo el diario. Y una farmacéutica me dice, ¿te fijaste si el diario estaba patas o sea, al revés? ¿O estaba correctamente? Sí. Pero, ¿no es cierto? Uno tiene que evaluar todo, ¿no es cierto? Entonces, de pies a cabeza, ver todo. Y los sentidos, las manos, la temperatura, por ejemplo, de las piernas, es impresionante el valor que tiene semiológico para decir qué está pasando. Los monitores pueden estar diciendo los mismos valores y en 15 minutos de resucitación, por ejemplo, un paciente, yo puedo
dejar el paciente, 15 minutos me voy a ver otros, vuelvo y le había hecho, digamos así, la palpación de la pierna y, por ejemplo, la temperatura estaba bastante tibio hasta ¿cómo se llama? El tobillo. Por favor, Y de repente la temperatura está, o sea, ahora está más frío por encima del tobillo. Antes estaba caliente por debajo del tobillo. En 15 minutos me doy cuenta que justamente los monitores me dicen lo mismo, pero la semiología, el palpar la temperatura del paciente con mis propias manos, ya me está dando una información impresionantemente precisa. Tan es así que en los años 50 tenían un sensor para ver los gradientes de temperatura en el dedo gordo del pie y ¿no es cierto? En la pierna, o sea, la parte del thigh, o sea, ahora no me sale, la parte de arriba de la pierna. El thigh es el muslo. Entonces, justamente había dos temperaturas, la temperatura, ¿no es cierto?, del dedo gordo y la temperatura del muslo, y el gradiente enseguida determinaba que había falta de perfusión. O sea, los sentidos son más importantes que la tecnología. Y ahí viene después el factor humano que vamos a hablar. Voy a seguir justamente con los mecanismos de compensación, si te parece, John. ¿Te parece bien? Sí, doctor, por supuesto, por supuesto. Entonces, estamos que ante el SOS mitocondrial, ya estamos en una situación donde el exceso de base justamente empieza a caer y al tener más protones, por eso es que el exceso de base cae, hay mecanismos de compensación de la célula que son 5, realmente. Una es poner en funcionamiento la vía glucolítica, que es tan importante, y que son vías fermentativas. Por eso de ahí venía justamente Pasteur. Usaba las vías fermentativas para hacer el vino, etcétera, etcétera. Segundo, los amortiguadores, que son las proteínas, el fósforo, la reserva alcalina, el grado de hemoglobina, o sea, el nivel de hemoglobina que tiene el paciente. Todo eso le va a dar una cantidad de amortiguación bastante importante para ir, ¿no es cierto?, apoyando el sistema para justamente volver a una homeostasis o una situación más cercana a la homeostasis posible. El tercero es el reciclaje de metabolitos terminales, como ser, por ejemplo, los cuerpos cetónicos, ¿no es cierto?, que se usan para reciclar. El cuarto sería vías justamente que consumen el hidrógeno, porque el hidrógeno, como se está acumulando, el organismo dice, bueno, quizás es mejor usar el hidrógeno como vía y de esa manera, por ejemplo, pasar, digamos así, el amoníaco a amonio, NH4, y así hacerlo menos tóxico. Y quinto, si todo esto falla, empezar a bajar la temperatura, porque justamente al bajar la temperatura baja la posibilidad de lesión, porque el organismo se está protegiendo ya que no tiene suficiente energía o no estamos aportando energía al paciente, y de esa manera lo único que le queda es bajar la temperatura, que eso se llama una estrategia de, digamos, oxygen conforming strategy, o sea, estrategia de conformación de oxígeno, yo diría, ¿no? No debe ser el término exacto, pero es la regulación de la expenditure, el gasto. ¿no es cierto? La energy expenditure, el consumo de energía, al no tener suficiente energía, empieza a bajarlo como método de protección, ¿no es cierto? Y eso es cuando no tenemos que ponerle justamente la frazada al paciente, porque si no lo estamos lastimando, ¿no es cierto? Esos son los 5 elementos básicos. Si no tienes alguna pregunta, voy a seguir entonces, John. Sí, doctor, adelante. Entonces, estamos en el deterioro de la circulación. Ahora llega justamente la crisis mitocondrial. La circulación se maneja con 4 elementos. Uno es justamente los elementos de la reología, como vimos este año con vos, John. La parte reológica es la flexibilidad que pueden tener los glóbulos rojos, por ejemplo, y los glóbulos blancos para pasar por la microcirculación. Porque no tenemos que olvidar que la septicemia es una enfermedad microcirculatoria. La microcirculación es la interfase entre la macrocirculación y la célula interna, la parte interna de la célula, que es donde está el metabolismo. Allá Einstein siempre decía que los problemas se encuentran en la interfase, en toda la naturaleza. En todo problema, el ingeniero, por ejemplo, que dice, estoy diseñando un buque, y donde justamente la proa del buque le pega al agua, ¿no es cierto?, a la fricción, es donde tengo que diseñarlo en forma perfecta para que no haya resistencia. Lo mismo un buque a vela, ¿no es cierto? La vela tiene que tener un ángulo para que el viento, la interfase del viento y vela, sea suficiente como para que tenga eficiencia, mayor eficiencia
digamos, y la velocidad que adquiere el buque. El que hace justamente carreras de Fórmula 1 es donde la rueda, el neumático, pega justamente al pavimento, ¿no es cierto? O sea, son todas las interfaces. En ARDS, por ejemplo, en distrés respiratorio, la membrana justamente alveolar es donde está el problema del ARDS, ¿no es cierto? Entonces, en sepsis, la microcirculación es la interfase y es justamente lo que tenemos que saber y manejar. Entonces, dejando la radiología, lo segundo en la circulación, microcirculación, es la densidad capilar, ¿no es cierto? Esa es la superficie de intercambio de los elementos. Entonces, uno llega al capilar, si hay densidad capilar, o sea, los capilares están abiertos, hay baja densidad capilar cuando los capilares están cerrados. Hay aumento de la densidad capilar cuando los capilares están abiertos. Nosotros, cuando estamos sanos, queremos que los capilares estén abiertos, ¿no es cierto? Entonces eso nos da mayor superficie de intercambio y por lo tanto es importante tener una densidad capilar. Hay un pequeño aparato que yo he usado que es el STO2, que mide la, digamos, oxigenación capilar del músculo en la eminencia tenar de la mano, que da un nivel, digamos así, que es normal de 75 para arriba, por ciento. Eso es una manera indirecta de medir, por ejemplo, justamente la densidad capilar. El tercer elemento en la microcirculación es el flujo a través de la parte microcirculatoria, que lo da la presión arterial media, ¿no es cierto?, que es importantísima, y que esto determina justamente cuánto flujo va a haber a través de la microcirculación. Porque cuando cae la presión, como decía Walter Cannon en la Primera Guerra Mundial, debajo de 80, la microcirculación se cierra. Entonces bypassea la arteriola a la vénula. No nutre la microcirculación, donde justamente está la puerta de entrada a la célula, y por lo tanto al bypassearla, deja atrás la célula que se isquemiza. La isquemia es justamente la reducción de energía celular porque no hay aporte, y la acumulación de material, ya que la célula está esperando la energía que viene por la sangre y los flujo capilares, y a su vez al aceptar los elementos, ¿no es cierto?, que vienen con la microcirculación, descarga los desechos para que justamente se vayan o sean limpiados de la célula, para que no haya justamente la parte de la acumulación proteica. Eso es isquemia. El cuarto elemento de la microcirculación, por favor, pongan silencio en su micrófono, es el gradiente de presión, la diferencia entre la presión arterial media y la presión venosa central, ¿cierto? Esto es algo que nosotros muchas veces dejamos de lado. En cuanto a la presión entre presión arterial media y presión venosa central, la literatura apoya una diferencia de 60 milímetros de mercurio mínimo. Yo en general, mi manera de actuar, o sea, manejar pacientes, siempre he manejado 70. Porque uno, cuando fija un número, a veces tiene que poner un poquito más allá de lo que dice la literatura para que justamente se respete ese número, por ejemplo, de 60. Si uno dice 60, va por la cama de terapia y ve 55. Entonces, justamente hay que elevar un poco cuando uno quiere lograr el número correcto. Por lo tanto, la presión media arterial con la presión venosa central, en la resta debe dar por lo menos 60. Es el gradiente de presión que hace que haya flujo a través de la microcirculación. Porque muchas veces miramos la presión arterial, pero no la presión venosa central. Y eso es un error total. Volvemos a que la hipoxia y la inflamación son las principales causas de lesión en enfermos críticos, ¿cierto? La hipoxia, en realidad, hay que entender la definición de hipoxia. Y eso es otra cosa que he aprendido con los años. Yo antiguamente decía hipoxia es la falta de oxígeno. Bueno, sí, técnicamente se puede decir que la hipoxia puede ser falta de oxígeno. Pero en realidad hay una nueva definición que no menciona el oxígeno. Y que es que la hipoxia es el desequilibrio entre el suministro y la demanda de justamente energía. Y de ahí no veo la palabra oxígeno. O sea, vuelvo a repetir, el desequilibrio entre el suministro y la demanda energética. Porque cuando uno aporta oxígeno, que es el receptor de electrones, tiene que dar los electrones y los protones que vienen con el hidrógeno. Entonces, ambos, justamente cuando se unen, generan agua.
es a través de la mitocondria, cuando la parte terminal, el agua endógena. Y justamente el oso utiliza el agua endógena que está usando a través de la parte lipídica, ¿cierto?, del metabolismo lipídico, y genera agua para poder alimentar suficientemente su organismo de agua. Pero justamente hay que entender que es energía que hay que proveer al paciente hipóxico. Esto que está pasando con el COVID-19, ¿no es cierto?, el coronavirus, y no puedo opinar, o sea, están haciendo una tarea maravillosa todas las enfermeras, los médicos que están trabajando con los pacientes, pero analizándolo, mi pregunta fundamental es, los niveles de hipoxia aparentemente son impresionantemente bajos, o sea, es una hipoxia profunda, que más o menos, por lo que estoy viendo, estará en los 20 a 40 milímetros de mercurio. Lamentablemente, en el mundo de hoy, no hay mucha gente que yo diría que maneja esos niveles de hipoxia, porque en general, si un paciente en tiempos normales tiene una PO2 de 20 a 40, uno ya está hablando con los familiares y uno ya no puede hacer más nada, salvo que tenga un sistema de ECMO, que es una circulación extracorpórea para oxigenar al paciente, y uno lo tiene que dejar ir. Lo que a mí siempre me fascinó fue el tema hipoxia. Y aquellos pacientes que cuando entré en el 1990 en Texas Heart, ahí en el Instituto del Corazón, había muchísimos pacientes que nos mandaban séptima vez reoperación, ¿no es cierto? Séptima reoperación cardíaca. Nadie en su sano juicio atendió a un paciente con séptimo toracotomía cardíaca, todo pegado, fibrosado, para hacer algo por el paciente. Y el doctor Denton Cooley decía, tráiganlo, nosotros lo vamos a hacer. Y claro, salían de quirófano y estaba en una situación catastrófica porque era séptima recuperación, pero intentamos todo. Y yo me voluntarié un poco para mirar a esos pacientes y ahí me empezó a fascinar el tema. Y justamente cuando ya no había más nada que hacer, la opción era muerte. Entonces, si había algún voluntario que quería atender al paciente, bienvenido sea. Y yo tuve la suerte de estar ahí, ¿no es cierto? Y no había otro, y dije, bueno, yo me voluntario. Y me daban todo el apoyo, etc. Así que gracias al doctor Cooley estoy hoy sentado acá, ¿no es cierto? Amén de que gracias a mi esposa estoy sentado acá, pero después el doctor Cooley. Pero me fascinó eso y empecé a leer de hipoxia y me di cuenta que justamente los niveles de hipoxia que se pueden manejar son muy bajos, pero hay que fundamentalmente darle masivamente energía al paciente para que pueda sobrevivir. Entonces, no estoy queriendo con esto decir que tengo una solución para el coronavirus, pero que obviamente hay algo de importancia en la parte energética y la parte justamente de hipoxia, es para mirarlo. Y las generaciones de ustedes nuevas, obviamente pueden hacerlo. Cuando yo ya estoy terminando, yo ya he prácticamente terminado mi función médica, digamos así, después de 40 años de medicina. Volvemos a que, vuelvo a la hipoxia. En la hipoxia, el mayor, digamos así, la persona que ha manejado hipoxia por excelencia ha sido alguien que se llama Peter Hoshashka. ¿Estás ahí todavía, John? John. Sí, doctor, lo escucho. Perfecto, no te veía en pantalla. El que estaba mencionando era alguien de Vancouver, es el excelente científico que falleció hace varios años, Peter Hoshashka, que decía, tiene un libro muy interesante que es Vivir sin oxígeno, Living Without Oxygen. Y él menciona que la anaerobiosis o la hipoxia se puede manejar con 3 elementos, si uno respeta esos elementos. Uno es sustrato, que tiene que ser o glucógeno o glucosa. Segundo es mantener las vías de oxidación-reducción, que sería, en el caso de la vía glucolítica, la glucosa termina en piruvato, el piruvato cuando no tiene opción a entrar en el ciclo de Krebs y por hipoxia y por situación caótica, lo único que le queda es a través del lacto de deshidrogenasa, que es la enzima que lo transporta de piruvato con la coenzima justamente NADH, lo transforma en lactato y NAD más, no sé si uno más, y eso lo lleva a un círculo, se puede con el glicaldehyde 3-fosfato, y eso justamente genera el ATP, los 2 moles de ATP por mol de glucosa. Si eso uno le da el sustrato, que es la glucosa, por supuesto, darle los cofactores, permite que los 2 moles de ATP se generen a través de ese mol de glucosa. Hemos sido enseñados en la facultad, por lo menos de medicina, cuando yo cursé,
Bueno, 2 moles de ATP no es mucho, lamentablemente no se debe llegar a nada. Bueno, hay un pequeño detalle que no nos dijeron, que es justamente que la glucólisis, a través de la acción genética y de justamente la célula y las enzimas, aumenta en forma alucinante, o sea, puede aumentar si uno hace las cosas bien rápidamente para que el turnover, o sea, el recambio de ATP sea cada vez más rápido, más veloz. Y por lo tanto, el rango de producción de ATP por minuto, digamos así, por así decirlo, es altísimo. Tan es así que puede llegar a los niveles de producción de ATP comparables al ciclo de Krebs. Entonces, si uno juega las cartas bien, por así decirlo, puede llegar a lograr una cantidad de energía realmente muy superior a lo que creemos que podamos llegar a dar vía la vía glucolítica, y eso hace que justamente lo que dice Josashka tenga razón, dándole sustrato, manteniendo las vías de oxidación-reducción intactas y haciendo que el recambio de ATP sea suficiente, tenemos la llave para manejar un paciente hipóxico, donde el paciente quizás no tiene ECMO, o sea, no tenemos ECMO por el momento, y hacer que el paciente que está hiperventilando por la hipoxia, el aporte de energía haga que esa hiperventilación natural, ¿no es cierto?, sea apoyada y sea mantenida, hasta que justamente esto no puede ser en forma prolongada, ¿no es cierto? Puede ser a lo mejor horas. Yo he visto pacientes hiperventilando una semana entera, dándoles aportes sin intubarlos y aguantar, ¿no es cierto? Pero en forma, ¿no es cierto? No se puede esperar esto de varias semanas, ¿no es cierto? Pero esto permite el puenteo, como dice acá, el bridge over a algo mayor, ¿no es cierto? O un ECMO o lo que sea. Entonces lo que hace es compra tiempo, ¿no es cierto? Pero esto es fundamental en momentos donde no hay tiempo. Entonces, ¿qué hacemos? Hay que aceptar que la naturaleza dicta justamente lo que hay que hacer, y la taquipnea hay que apoyarla, pero no con solución fisiológica, o sea, agua y sal. Hay que darle algo más. Por lo tanto, ahora, esto es la parte básica de signos vitales. No quiero apabullarlos mucho más porque yo sé que es muy denso esto y que mis explicaciones, después de 30 años de estar dando charlas en inglés, me es un poco difícil volver al castellano, pero les pido disculpas. Pero voy a ir gracias, John, al segundo apartado, y no podía hacerlo sin vos, sin tu apoyo. El segundo apartado, esto fue las reseñas básicas, ¿no es cierto? ¿Qué hacemos ante el paciente? Entonces, cuando nos presenta el paciente, tenemos que empezar a encararlo de forma inmediata y entender que si no sabemos qué hacer, ¿no es cierto? Porque no tenemos el entrenamiento todavía, aunque estamos interesados en salvar al paciente, si no sabemos qué hacer, no hacer nada, pero llamar a alguien que sabe, ¿no es cierto? Inmediatamente. Cuando uno ve que algo no está bien, ¿no es cierto? El paciente está respirando 30 por minuto, y yo por soberbia, para que no crean que no sé lo que estoy haciendo, hago algo, ¿no es cierto? Pero es equivocado. Puedo matar a un paciente. Yo cursé 5 años de anestesia, aparte de cirugía, y me enseñaron ahí que es mejor tener algo de saturación que nada de saturación. Entonces, cuando uno de repente el paciente está saturando 60%, que es bajísimo, ¿no es cierto? Porque los oxímetros en realidad están calibrados a 70%, porque es inhumano llevarlo a menos de 70 porque es con voluntarios humanos que se calibran. Los 60 uno no sabe dónde está, pero es bajísimo. Es mejor tener 60 de saturación que a lo mejor hacer una maniobra intempestiva de tratar de intubarlo, una vía aérea difícil, y matarlo porque se quedó sin saturación. Entonces, cuando uno no sabe qué hacer, no hacer nada. Es lo mismo que la NASA hacía en los años 60 cuando mandaba hombres a la Luna y lo estaban haciendo por primera vez. Si tenía un problema serio, hacer cualquier cosa es letal. Entonces, en esos momentos lo que tienen que hacer es reunir las cabezas y la gente que tiene experiencia y decir, todavía tenemos tiempo, pero si hago algo a las tontas y locas, lo puedo matar, llamo al que sabe. Entonces hay que bajarse del caballo, por así decirlo, y decir, bueno, la humildad de llamo a alguien que me ayude, porque puede ser lo último que hago. Eso por un lado. Los problemas hay que saber que se agravan con el tiempo. O sea, pasan las horas, se agravan. Uno no puede decir, bueno, no digo nada y lo dejo hasta mañana y vuelvo mañana. Mañana vuelvo y la habitación está limpia, no hay paciente, se murió. Entonces, hay que actuar justamente lo que me enseñaron en cirugía, cuando veíamos hernias, ¿no es cierto? Por ejemplo, atascadas o estranguladas.
Mira, hay que actuar, una ley simple, que creo que se van a acordar, es, si ahora es de día, antes de la puesta del sol hay que solucionarlo. Y si me agarra la noche, ¿no es cierto el problema? Antes de la salida del sol hay que solucionarlo. Es una cosa muy básica, ¿no es cierto? Entonces, eso creo que da la sensación de urgencia, ¿no es cierto? Que hay que hacerlo ahora, no se puede esperar 24 horas, 36 horas. Aparte que hay algo que hoy en día ya se está viendo cada vez más, que es bajo lo que se llama la teoría de caos, y que es digamos así, la dependencia sensible a las condiciones iniciales, se llama. Esa es la definición de caos. Entonces, es el momento, es ahora, porque es también, por ejemplo, cuando uno va a buscar un caballo al corral, mejor que el caballo esté todavía en el corral, porque si el caballo se escapa del corral, me ha pasado en Argentina, uno corre durante todo el lote, por todo el lote y no la alcanza más, el caballo más inteligente que uno. Entonces uno termina agotado, pero no consigue, no logra justamente el propósito hasta que el caballo ya lo ve por lástima, se acerca y se deja agarrar. Pero hay que agarrar las cosas de comienzo, porque si no es exponencial. El tercer factor es, ¿no es cierto? Entonces, si no sabemos qué hacer, no hacer nada, llamar al que sabe. El tema se agrava con el tiempo, ¿no es cierto? Entonces, actuar rápido. Y el factor humano, trabajar en equipo, con juicio crítico, lo que se llama juicio crítico. El juicio crítico es la experiencia de vida que tienen los expertos que han estado ahí y pueden justamente, como antiguamente se llamaban, cuando hay situaciones de graves, en los pueblos se llamaba el Consejo de Ancianos, y el Consejo de Ancianos daba las pautas a seguir porque habían estado en esos problemas. Entonces, el pueblo escuchaba a los ancianos y entonces actuaban en consecuencia. El factor humano es trabajo en equipo y hay que practicar actitud positiva, número 1, comunicación, número 2. Tercero, trabajo en equipo, como dije, y después integración de la información. O sea, conectar los puntos, digamos así, como dicen acá, connect the dots. Entonces, integración de información para poder justamente actuar en consecuencia y que uno pueda tener un feliz, o por lo menos el mejor resultado posible. Esa es la parte del paciente. Ahora el último apartado sería los escenarios, ¿cierto? De los signos vitales. Y ahí es donde están esos 6 escenarios, no quiero hacerlo demasiado largo, y se los podés pasar, ¿no es cierto?, a través de lo que tenés. Pero voy a mencionarlos rápidamente para que entiendan, que es taquicardia sinusal, no una taquicardia anómala. Estamos hablando de taquicardia sinusal, bradicardia, hipoxemia, hipercapnia, hipotensión e hipertensión. Eso lo tenemos que saber como la palma de la mano. A veces me miro la mano y ni me la reconozco también. Pero igualmente, como decimos, hay que conocerlas muy bien, porque son los 6 signos que justamente van a permitir que uno, sobre todo la gente joven, que recién ingresa a un hospital, que se queda muere a la noche, por ejemplo, y lo llaman con una taquicardia sinusal monstruosa, y uno dice, bueno, van a creer que no sé lo que hago, entonces le voy a dar un poco de beta bloqueante para bajarle la frecuencia, sin hacer el screening, sin hacer el troubleshooting, como dicen acá, o sea, sin ver realmente qué es lo que puede pasar. Y nada más que justamente mis notas para recordarme, por ejemplo, les leo rápidamente lo que hay que hacer. En todo paciente que tiene cualquiera de estos escenarios, el laboratorio, por supuesto la semiología viene primero, el laboratorio de excelencia es el gas en sangre, ¿cierto? No sé en Ecuador si lo llaman a gas en sangre, APG, nosotros en Argentina es hacer un gas en sangre y ya está. Y eso, en Ecuador suelen decirle la gasometría. Gasometría, perfecto. Entonces, hacerle la gasometría, porque me va a dar el PO2, la oxigenación, el PCO2, la ventilación, y la circulación está el exceso de base. Si yo tengo un paciente que luce más o menos, pero tiene un exceso de base menos 11, ese paciente está hipercrítico, entonces hay que actuar inmediatamente. Entonces, a todos estos escenarios, la gasometría es fundamental. Entonces, por ejemplo, taquicardia sinusal, una gasometría para una velocidad, ¿no es cierto? Después hay que saber dónde está el suministro de oxígeno, o sea, el gasto cardíaco más el contenido arterial de oxígeno, por ejemplo, que es CaO2, que es 1.36 por saturación, por, digamos, la hemoglobina, más la PO2 por 0.003, entonces da el contenido arterial de oxígeno. Hacer esas cuentas, porque si la hemoglobina está en 5, por supuesto va a tener una taquicardia sinusal, no tiene transporte de oxígeno, por ejemplo. Hago una lista rápida para que se den cuenta cómo uno no puede agatillar con, digamos, y administrar beta bloqueante cuando de repente había que hacer todo esto primero. Tercero, puede ser hipovolemia primaria, por ejemplo, está deshidratado al máximo, diarrea, falta de ingesta de líquidos,
viene a la casa, ¿no es cierto?, totalmente desnutrido, y uno de repente lo quiere bloquear con beta bloqueante, lo mata, ¿no es cierto? Después está la hipovolemia relativa, que es justamente lo que puede ser un taponamiento cardíaco, que da taquicardia porque el corazón empieza a estar muy comprimido y quiere aumentar el gasto cardíaco para compensar, ¿no es cierto? Un neumotórax, atención, uno le puso una vía en el tórax y de repente empieza a hacer taquicardia sinusal y uno le da un beta bloqueante y lo mata, ¿no es cierto? Estas situaciones hay que hacer todo el screening. Hipoglucemia, el paciente puede estar hipoglucémico, ¿no es cierto? Después puede ser hipertiroide el paciente o salir de quirófano y tener, digamos así, la hipertermia maligna, y que uno de los primeros signos de hipertermia maligna es taquicardia, ¿no es cierto? Hay que ver qué pasa. Puede ser justamente una embolia pulmonar que tiene el paciente. Puede ser justamente que esté abstinencia de narcóticos, vino a la calle, no sabía que uno estaba en narcóticos o que tenía beta bloqueantes crónicos y no se los dieron más, entonces el paciente empieza a tener taquicardia, puede tener dolor el paciente, o puede haber dos órganos dilatados, por ejemplo la vejiga o el estómago, que es una síndrome en cirugía, lo veíamos en la terapia también, es la dilatación aguda del estómago, que todavía hoy en día no tengo claro que sepa muy bien el mecanismo, pero el paciente dilata el estómago completamente, empieza a perder líquido en el lumen del estómago, uno se hace una endoscopía, ve agua, ¿no es cierto?, entrar al lumen del estómago y se está deshidratando el propio paciente en el estómago propio, ¿no es cierto?, que es un sistema extravascular, y el paciente se deshidrata y se muere, ¿no es cierto?, con una taquicardia 180. Y justamente hay que hacer support care, o sea, apoyar al paciente para ver si revierte. O sea, imagínense con todo esto que les acabo de decir, esto hay que hacerlo justamente antes de decir, vamos a darle beta bloqueante. Yo he encontrado en la sala, por ejemplo, un paciente séptico totalmente, con una frecuencia cardíaca alta, en paro. Y de repente preguntar a alguien si no, el fellow le dio beta bloqueantes. Pero ¿cómo? Si tenía una temperatura de 39, estaba séptico, no, quería bajarle la frecuencia. ¿Para qué? ¿No es cierto? Hay otras maneras, ¿no es cierto? Entonces uno crea una situación de crisis, una calamidad, ¿no es cierto? Y algo irreversible. En bradicardia, ¿no es cierto? Se los digo a grandes Doctor, rasgos. ¿y el dolor tendría algún papel en taquicardia? Correcto, el dolor es importantísimo porque es uno de los signos vitales fundamentales, sobre todo por un paciente que sale de quirófano y está con dolor, porque obviamente se despertó de una cirugía muy dolorosa, y hay que estar dándole medicación justamente en forma muy reglada para no pasarse, ¿no es cierto? De repente si el paciente está estubado y no deprimirlo, pero uno, cuando yo hice anestesia, a medida que se va despertando el paciente en la emergencia, o sea, en emergency, o sea, saliendo de anestesia, uno le va de a poquito dando, por ejemplo, narcóticos para que la frecuencia respiratoria se mantenga en 15, 20, ¿no es cierto? Pero si uno, despertando ese paciente, tiene una frecuencia respiratoria de 40 en quirófano, quiere decir que el paciente muy probablemente tenga dolor. Entonces hay que ir haciendo la terapia del dolor en forma preventiva, porque hay receptores de dolor que una vez que se disparan son muy difíciles de controlar. Entonces hay que hacerlo preventivo. Eso es todo un capítulo de dolor que habría que justamente hablar, es muy extenso. Pasando a bradicardia, ¿no es cierto? No quiero entrar en muchos detalles, pero por ejemplo, bradicardia son drogas y el vago. Drogas, si tienen drogas bradicárdicas, como ser betabloqueantes, bloqueadores del calcio, ¿no es cierto? Por ejemplo, narcóticos, sedantes, digoxina, ¿no es cierto? Drogas que producen bradicardia. Hay que eliminar todos esos venenos porque el paciente está muy bradicárdico, debajo de 50, y dicho sea de paso, el gasto cardíaco se mantiene mientras el paciente esté con una frecuencia de 30. O sea, yo he visto pacientes leyendo el diario con 28 de frecuencia. Uno dice, bueno, hay que traer el carro de paro y el paciente vive con esa frecuencia, 28-30. Pero debajo de 30 se puede decir que el paciente puede estar en problemas. Pero en más de 140 tampoco, porque un paciente séptico, por ejemplo, 120 está bien, no hay que tocarlo. Si más de 140 ya el tiempo diastólico empieza a decrecer demasiado y lo que pasa es que se acorta la diástole y empieza a tener falla cardíaca. Entonces, 140 es lo máximo, yo he visto, y 30 es lo mínimo que se puede hacer. No quiero ser extender mucho, pero por ejemplo los animales, las focas de mar, ¿no es cierto? Los lobos de mar tienen un músculo que hace contrapulsación cuando bajan muy profundo en la superficie del mar.
en el mar, ¿no es cierto?, y está frío, tiene una bradicardia extrema y tiene un músculo que acciona, digamos, en la aorta, que acciona en diástole. Entonces, le da suficientemente flujo diastólico para que sobrevivan los 30 minutos digamos, de inmersión que tiene. Es impresionante. O sea, bueno, uno ve esas cosas y dice, no, hicimos, no inventamos nada. Después comparada, muy importante. Correcto. Eso es otra cosa que ustedes tienen que ver, leer, ¿no es cierto?, porque los animales tienen ya todo desarrollado. Hipoxemia geográfica, ¿no es cierto?, en forma geográfica, el paciente está en un ventilador, hay que, si se pone, ¿no es cierto?, hipóxico, hay que desconectarlo del ventilador, bolsearlo con ambú, ¿no es cierto?, 100% de oxígeno, asegurándose que el oxígeno está prendido, ¿no es cierto?, que me ha pasado muchas veces, está apagado, y bolsearlo y entonces empezar a decir, el tubo endotraqueal está bien puesto, a ver, está ocluido, puede estar doblado, hay que cambiarlo, bueno, perfecto. Si no es eso, ya pasar al paciente. El paciente es, uno va de afuera adentro, la parrilla costal con el hueso, que puede tener deformación, o flail chest, cuando viene un trauma, ¿no es cierto?, y está totalmente destruido la parrilla costal con los huesos, ¿no es cierto?, las costillas totalmente rotas, entonces no tiene efectividad en cuanto a la respiración, hay que intubarlo rápidamente. Por ejemplo, para adentro, o sea, los músculos, cuando está, después que sale de cirugía, está con relajantes musculares, hay que justamente revertir el relajante. La pleura que está más por debajo, ¿no es cierto?, puede ser un hemotórax o un hidrotórax o lo que fuese. Y después el pulmón, que puede ser una neumonía, una aspiración, ¿no es cierto?, justamente puede estar aspirado el paciente, puede tener ARDS, puede tener atelectasia. Después el corazón, hacer un eco si tiene hipoxemia, porque puede ser, digamos, malformaciones como ser, digamos, comunicación interventricular, el foramen ovale, ¿no es cierto?, alteraciones en la contracción muscular. Después puede ser justamente también embolia pulmonar, donde tenés un corazón, ¿no es cierto?, derecho que está demasiado dilatado. Y después, si el paciente tiene problemas neurológicos, ¿no es cierto?, o sea, o tiene narcóticos y está entubado, quitarle los narcóticos porque justamente puede ser hipoxemia. Después la hipercapnia se divide en demasiada producción o demasiado poca eliminación, que también le puedes dar no quiero extenderme mucho para no abrumarlos, ¿no es cierto? El apartado está muy claro y se puede ver las causas. La hipotensión, que es básicamente, generalmente, falta de volumen, falta justamente de función cardíaca, o tono, falta de tono, por ser septicemia, por ejemplo, una transección de la médula hacia un accidente. Y la hipertensión, que puede ser dolor, puede ser justamente aumento de la presión intracraneana, puede ser aumento de CO2 que produce hipertensión, puede ser hipertensión primaria, puede ser síndrome de abstinencia también por drogas y demás, que el paciente necesita ser puesto de vuelta en un régimen con betabloqueantes. Después también hipervolemia en los pacientes dializados, que puede ser que necesita ya diálisis nada más, o por ejemplo estenosis renal y efectos secundarios. Eso lo pueden ver y leer, ¿no es cierto? Yo creo que lo más importante es entender es las bases sobre lo que hablamos al principio, la parte fisiológica y fisiopatológica, y los conceptos que hay que tener en claro. Voy a parar acá, John, creo que me he extendido demasiado. Yo sé que lamentablemente son temas de mucha complejidad, pero hay que tener conceptos claros y bueno, paro acá y veo qué es lo que puedo hacer para aclarar algo de lo que he hablado y no confundirlos más y agotarlos más en un viernes. Todo el mundo está con ganas de irse a casa. O estamos lamentablemente por el coronavirus. Sí, doctor. Yo tengo una pregunta, doctor. Decime nomás. Algo mencionó acerca de la glicólisis y su importancia. ¿En qué escenario es más importante o quizás tan importante como el ciclo de Krebs? O sea, la glucólisis justamente lo que hace es la razón de la existencia de glucólisis, es, como decía Kosaska, la generación de ATP. O sea, la razón de ser, ¿no es cierto? Él decía, lo ponía en francés, ¿no es cierto? Pero la razón de ser de la glucólisis es la producción de ATP. Lo que pasa es que el ATP, ¿no es cierto?, como dijimos, vía glucolítica, es menor, pero puede llegar a ser casi como el ciclo de Krebs. Ahora, llegado el piruvato, no sé si te apuntás a esto, John, acláramelo. Llegado el piruvato, ¿cómo entra en el ciclo de Krebs? Entra a través de la piruvato deshidrogenasa. Justamente es a través de la tiamina. La tiamina, ese complejo de enzimas que es enorme, el piruvato deshidrogenasa, es estimulado por muchos factores. Uno de los tantos es la tiamina, y que lo hace entrar justamente en la mitocondria vía acetilcoenzima A.
La acetilcoenzima A es digamos, la encrucijada del metabolismo. Todo termina en la acetilcoenzima A. La parte lipídica, la parte proteica y la parte de carbohidratos, todos terminan, es el crossroad que le dicen acá, es como el pulmón en sepsis. El pulmón termina en IRDS porque es el puente de paso de todos los órganos, es el pulmón. Esto es la acetilcolina, que justamente, la acetilcoenzima A, quiero decir, es el crossroad. Y eso lleva justamente al ciclo de Krebs. Ahora, hay una manera que se puede hacer que es anaplerosis, no sé si te referías a eso, que justamente es la vía anómala, atípica, que revierte el flujo normal de la vía normal de la glucólisis y hace que haya una carboxilación del piruvato a oxalacetato y malato. Eso fue estudiado muy bien por Severo Ochoa, un premio Nobel, y que es la base para justamente recobrar la contractilidad cardíaca en situaciones de isquemia o incluso septicemia, creemos. Entonces, esa es la manera de entrar y es la vía anaplerótica, que es un tema que se está investigando mucho en septicemia como quizás una vía justamente de rescate. Ahora, no sé si te referías a eso, paro acá y veo lo que está diciendo. Sí, sí, justamente por ahí va mi pregunta, que para aclarar que cuando la glicólisis empieza a tomar una importancia mayor y que esperamos y sabemos que se aumenta la velocidad de la reacción y empieza a producir más y más y más y más, la vía glicolítica empieza a producir ATP casi al llegar al mismo nivel del ciclo de Krebs. Sí. Cuando eso es muy importante es cuando el ciclo de Krebs no está funcionando y porque hay un problema en las mitocondrias. Correcto. ¿Verdad? Correcto. ¿En qué situación eso ocurriría, doctor? Claro, en todas las Que la situaciones mitocondria no donde, está funcionando bien, que el claro, ciclo de Krebs no está funcionando bien. en hipoxia, sobre todo hipoxia, o sea, todos los caminos conducen a Roma, como diría el dicho antiguo. En este caso, la hipoxia hace que el ciclo de Krebs empiece a fallar. La única manera de poder hacer que el ciclo de Krebs justamente se mantenga en funcionamiento es vía anaplerosis. Es cierto que lo ha estudiado justamente Tekmar. Yo tuve la suerte de trabajar con Tekmar, que está ahí en UT, en la Universidad de Texas, que trabajó con Krebs, con justamente Hans Krebs. Y justamente la anaplerosis es la manera de que la energía vaya hacia lo que se llama me sale en inglés, perdón, carbon sink, o sea, un receptáculo de carbono, que es el succinato. El succinato es muy importante justamente para que en la situación que el ciclo de Krebs esté en problemas, que es la anaerobiosis, ¿no es cierto?, o la hipoxia, como decía Joshashka, la manera de mantener digamos así, la oxidación-reducción, de reduction, digamos así, del sistema que mantiene viva a la célula todavía en vez de hacerla necrótica, se mantiene por lo menos o le compra tiempo para mantenerse activa y que no muera, es justamente ir por la vía glucolítica y a través de la anaplerosis llegar al succinato. El succinato está conectado con el complejo número 2 de la mitocondria, o sea, el complejo número 2 de cadena de electrones. Es decir, tenemos el complejo 1, 2, 3 y 4. El 4 es cytochrome oxidase, oxidasa, citocromo oxidasa, que es donde se produce el ATP. Entonces, está conectado el succinato con el complejo número 2. Por eso es una vía de rescate para la transferencia de electrones, el mantener el succinato vivo a través de la anaplerosis, para que el succinato mantenga la cadena de electrones no tan eficientemente como entrar por el complejo 1, ¿no es cierto?, porque daría más energía. Pero el complejo 2 permite la subsistencia de la cadena de electrones antes que la mitocondria sucumba, ¿cierto? Porque si sucumbe la mitocondria ya entonces es muy difícil. Por eso nosotros creemos que el atender a la mitocondria antes de que sea totalmente eliminada o, digamos así, overwhelmed, como está pasando con los, digamos así, figurativamente estoy usando el mismo ejemplo con los hospitales en Nueva York, están siendo overwhelmed, ¿no es cierto? Hay tantos pacientes que no pueden atenderlos. Entonces, para que no se llegue a una situación extrema de necrosis total, esa es la vía que anapleróticamente se puede utilizar para bypassear a través del succinato, del complejo 2, seguir los electrones y esperar, y Dios nos rogar de que las cosas se mejoren para que el paciente no entre en necrosis, que justamente va digamos así, paralelo a lo que dice Guy Brown. Guy es G-U-Y Brown, que es el experto en óxido nítrico que está en Cambridge, en UK, digamos así, en Inglaterra.
y que él dice que justamente en una anaerobiosis lo que se necesita es glucosa. Entonces la glucosa mantiene vivo el sistema y evita la necrosis. Una vez que entras en necrosis no hay vuelta atrás. No sé si he contestado a tu pregunta, pero he intentado de la mejor manera posible. Sí, doctor, muchas gracias. ¿Alguien tiene alguna pregunta de las personas que están aquí en la conferencia? Aparentemente no. Bueno, yo creo que sí. Sí, hay alguien que tiene una pregunta. Ok, están escribiéndola, doctor, se la voy a leer. Perfecto. Espero que no se hayan dormido con toda la charla. Mire, doctora, interesante. Hay una persona que está interesada en el Living Without Oxygen, el libro de Hoshaska. Hoshaska. Yo les puedo enviar una foto junto con los apuntes. Sí, yo tengo el libro, de hecho, aquí. Vos tenés el libro, sí, lo tenés el libro. Sí. Es un libro que justamente, comentales, es como el mercado, digamos así, de Wall Street. Depende de las copias que hay, ha llegado a valer $1.600 el libro, y a veces vale $6 o $30. Y es un libro fascinante, incluso comenta Krebs, en la tapa de atrás, hace un comentario Hans Krebs, que es un libro que tiene que leer la gente que está interesada en hipoxia, y justamente viene a través del coronavirus. Para mí es la llave de este libro. Así que los felicito, que si están interesados, yo diría que se lo devoren. A veces es un poquito intenso en algunos capítulos, pero si necesitan más información o de repente que los ayudemos a interpretarlo, con todo gusto pueden mandar el email, pasarle el email, tratar de ayudarlos vos también porque tenés mucha información, así que con todo gusto lo haré. Coincidentemente, doctor, justo el último ganador del premio Nobel fue por la descripción del hipoxia y del gen del hypoxia inducible factor. Correcto. Y mire que ahora justo viene justo el coronavirus. De unidades de cuidados intensivos, como le han llamado algunos, sí. Doctor, correcto. Y les quisiera comentar un poquito a los chicos cómo podría, ya que están interesados en hipoxia y cómo vivir sin oxígeno, qué mecanismo, qué sería necesario para que una célula o un sistema pueda vivir sin oxígeno. Justamente lo que hay que hacer es hacer lo básico que dice Hoshaska. Vuelvo a repetir, el sustrato, que tiene que ser o glucógeno o glucosa, que es lo que incluso en 1853 ya Claude Bernard decía que las células, sea plantas o animales, sin reservas, mueren. O sea, tenés que aceptar que la reserva de glucógeno o glucosa tiene que estar presente. Por un lado eso. Después los cofactores que están en el libro, incluso hay más información en otros libros, donde hay que agregar esos cofactores para que justamente haga la anaplerosis, ¿no es cierto? La vía anaplerótica básicamente se puede lograr a través de justamente piruvato, a través de justamente biotina, hay que darle biotina al paciente, hay que darle justamente ATP, pues si uno le da glucosa le da ATP, darle bicarbonato y darle magnesio. Son los 5 factores que la vía justamente de la carboxilación del piruvato exige. Entonces yo estoy convencido, lo he hecho anecdóticamente, si uno le da esos elementos, el paciente empieza a realmente revertir el grado de hipoxia, y he tenido suerte, no sé, obviamente Dios es grande, Dios existe, pero rezando y trabajando en equipo con la demás gente y que te permitan hacer esto, con esos factores, por supuesto, agarrado a tiempo, porque justamente si no pasó el punto de no retorno, se puede lograr algo fantástico, cosa que ustedes podrían empezar a ser la generación que empieza a ver esto y interesarse en esto, y con todo gusto estoy a disposición. Tengo acá libros a tirar al techo, ya mi esposa no sabe dónde no sabe cómo hacer para que no vean libros, así que con todo gusto, si alguien me quiere mandar un email o vía tuya, ¿no es cierto? Si vos los encontrás o tenés información, yo les puedo proporcionar lo que tengo. Pero es un capítulo fascinante, sobre todo en este tema de coronavirus, que necesita ser inyectado. ¿Algún tipo de experimentos, doctor, se han hecho al respecto? Lamentablemente, como hipoxia es un tema que justamente, ya te digo, solamente a nivel muy experimental se evalúa, la gente tiene mucho temor. Y aparte, tenés que estar en un centro donde tiene mucho case flow, o sea, de mucha cantidad de pacientes,
y que estés dispuesto a tratar a esos pacientes cuando todo el mundo está tan ocupado en tratar de salvar a los que posiblemente tienen chance, ¿no es cierto? Es el verdadero triage, ¿cierto? El paciente que anda bien, aunque lo trates o no trates, bueno, lo dejas de lado. El paciente que se está muriendo, bueno, déjalo que justamente con los familiares. Y el paciente que se puede mejorar es lo que tratamos. Pero el paciente que se está muriendo, a veces se lo descarta como diciendo ya no hay nada que hacer. Y tener la posibilidad de empezar a ver esos pacientes es lo que justamente se necesita. Y con mentes, ¿no es cierto?, abiertas como son ustedes, sin temor a hablar con nadie, los veo mucho más abiertos y con menos, digamos así, prejuicios que en las generaciones nuestras. Quizás se logra digamos, el ensamblaje de un equipo haciendo reverse mentoring, o sea, dándoles nosotros la experiencia que tenemos, bajarnos de caballo, ¿no es cierto?, y ustedes aceptar la información y con la velocidad que tienen de poner toda la información junta, ¿no es cierto?, conjunta, y la velocidad que tienen con los medios sociales, etcétera, hacer un equipo de Fórmula 1 porque les damos la experiencia que tenemos y ustedes hacen lo que ustedes saben hacer y juntos podemos llegar a lograr algo maravilloso. Pero hay que bajarse del caballo a leer de vuelta las ciencias básicas, donde está la llave, ¿no es cierto? No se pudo llegar a la Luna sin realmente volver a los libros de cálculo infinitesimal y diferencial para calcular la velocidad de escape de la Tierra, etcétera, etcétera. Hay que agarrar los libros, como decíamos en Argentina, y empezar a hacer los problemas con lápiz y goma, ¿no es cierto?, y empezar a hacer realmente lo que cuesta a veces, lo que la gente no tiene ganas de hacer. Pero con la generación de ustedes yo estoy convencido de que se puede llegar a lograr algo impresionante. Así que con lo que puedo aportar, con todo gusto lo voy a hacer. Así que, aparte, mantenerme ocupado hace que vuelva mi esposa menos loca, ¿no es cierto?, acá en casa. Mi esposa se lo va a agradecer infinitésimamente. Así que, con todo gusto lo puedo llegar a tratar de intentar. Bueno, doctor, pues yo creo que ha sido una conversación muy interesante. Hemos podido tocar muchos temas, hablar un poquito sobre... Es importante cómo se traduce en la clínica y hablar un poco también de fisiopatología de falla en circulación y cómo esto también puede causar los distintos alteraciones en los distintos signos vitales y cómo es necesario también frente a un paciente priorizar la semiología, también pensar antes de hacer, no ser para lo loco. Y algo que me gustaría para cerrar, ya que nos haga una última reflexión, ya que muchos de ellos recién van a ir como le digo, al hospital como en calidad de internos, una reflexión sobre ser humildes y saber y siempre anteponer el hecho de querer aprender más y no necesariamente porque uno sepa un tema es superior a otras personas. Sí, bueno, quizá la reflexión mayor va a ser que van a encontrar 3 grupos de personas cuando vayan por los hospitales. Es como la NASA. La persona que les puede contestar, o sea, dar la solución de el problema que pasó. Alguien explica, se murió un paciente ayer, todos somos, es como el que explica el partido del domingo. O sea, y que dice, llega el lunes al café y dice, no, yo hubiera hecho esta jugada y en realidad hubiera hecho lo otro. Hay que estar en el partido, ¿no es cierto? Muy fácil ahora, retrospectivamente, dar la solución. Entonces, mucha gente puede explicar lo que pudo pasar, lo que pasó. Es más minoritario la gente que te explica lo que está pasando. O sea, hay un problema en este momento, ¿dónde está el problema? Y muy poca gente te puede explicar lo que puede llegar a pasar con un paciente. Ustedes tienen que pasar primero a la fase de aprender lo que pasó, ¿no es cierto?, porque van aprendiendo lo que pasó con un paciente, mirarlo bien, sí, ahora entiendo, hablando con la gente que tenía experiencia, pasar a la fase de empezar a entender lo que está pasando, ¿no es cierto?, y lograr por excelencia con los años en saber lo que puede pasar. Cuando uno de repente entra y dice, está todo bien, sí, no, momento. Pero uno ve un paciente y unos signos vitales y de repente unas pequeñas extrasístoles por aquí, la diastólica un poco más baja de lo correcto, ¿no es cierto? Uno empieza a conectar la información, a integrar la información y dice, acá tenemos un problema. Y eso se logra estando, ¿no es cierto?, presente en las situaciones de crisis. Cuando hay problemas, ir al problema, o sea, cuando ve una acumulación de gente, ¿no es cierto?, de médicos, enfermeras y demás que están tratando de salvar a un paciente, ir, aunque sea al principio, no estar, no ser un estorbo, ¿no es cierto?, quedarse en un rincón de la habitación
y escuchar lo que están diciendo, lo que están haciendo, para ir más o menos impregnándose de lo que están viendo. Y con eso empezar a tener, ¿no es cierto?, experiencia y empezar a poder tener juicio crítico. Pero se necesita una presencia activa, ¿no es cierto?, en el problema. Y tener la humildad de escuchar a la gente, pero a su vez también tener la inteligencia de leer no solamente lo que uno le enseñan, sino la gente que está en la situación realmente hipercrítica o lleva a la, digamos así, como la gente de UCL que va al Monte Everest y, por ejemplo, sacaron el video Doctores en el Death Zone, Doctors in the Death Zone, 2 horas de YouTube, que eso es interesantísimo. Entonces, trabajar con esa gente y poder llegar de a poquito a empezar a leer las ciencias básicas y hacer a challenge el sistema, o sea, digamos así, en una buena manera preguntar por qué estamos haciendo esto, ¿no es cierto? Y como decía Einstein, tenemos que siempre dudar y preguntar, no dudar de los demás y no solamente de nosotros, no, dudar de nosotros mismos, si estamos haciendo lo correcto, ¿no es cierto? Y utilizar algo que es básico, es leer la parte justamente de fisiología comparativa, los animales, qué hacen los animales. Esa es una recomendación que les doy, pero desde ya tienen que hacerlo. Porque están todos los modelos de hipoxia, por ejemplo, en todos los animales, y podría estar 1 hora, 2 horas más explicándoles ejemplos, que no lo voy a hacer, pero son realmente fascinantes, donde los animales han desarrollado a todo, ¿no es cierto? Y en todas las situaciones, todas las condiciones. Entonces, lamentablemente no hacemos eso, y podemos llegar a lograr un grupo de que se dedique a estas áreas, ¿no es cierto? Y con información bien reglada y bien, digamos así, comunicada entre nosotros, para justamente lograr un equipo Fórmula 1, porque eso es lo que se necesita lograr. Pero sobre todas las cosas es evitar la soberbia, ¿no es cierto? Y tener la solidaridad de un bien común. Ustedes, ¿no es cierto?, en Ecuador, por ejemplo, trabajar con la gente de Argentina, con la gente de Estados Unidos, con la gente de Europa, etcétera, etcétera, o la gente de Asia, para justamente resolver el problema y no es cierto?, tener la soberbia de decir, no, yo sé más que todo el mundo. Eso es básicamente lo que más interesa, comunicación y bajarnos del caballo. Soberbia de lado, tirarlo por la ventana y ver lo que hace la parte comparativa, ¿no es cierto?, de animales, que tiene todo desarrollado. Eso es el consejo, el mejor consejo, ¿no es cierto?, que puedo dar. Y presencia en los lugares donde se está viendo, ¿no es cierto?, situaciones catastróficas y bueno, y tratar de aprender de ello. No puedo decirte más que eso, John. Espero que ayude. Ok, doctor. Bueno, pues muchísimas gracias. Yo creo que es un mensaje muy importante, sobre todo para nosotros que estamos recibiendo información, y creo que podemos sacarle mucho provecho, siempre teniendo en mente que hay que ser humilde, así sea. Y nosotros hemos tenido la suerte de conocer líderes mundiales en ciertas áreas y que son personas muy humildes, muy abiertas y que no tienen no se les suben los humos. Y eso es algo que yo creo que debemos pelear bastante, sobre todo en nuestros países. Correcto. Bueno, yo quiero agradecerlos a todos, gracias a la Asociación de Estudiantes por organizar este evento y también al doctor Villalobos. Muchas gracias, doctor, por compartirnos su experiencia, su conocimiento. Creo que ha sido una charla muy valiosa y bueno, pues esperamos en un futuro, quién sabe, podemos organizar otra. Si es que hay interés de la gente, podemos hablar de otros temas, podemos hablar de sepsis, podemos hablar de falla respiratoria, no sé. Sí, y además yo diría, John, puedo aprender de ustedes, porque justamente creo en el reverse mentoring, como dicen acá. O sea, la habilidad de ustedes que me enseñan otras cosas, así que es mutuo. O sea, estoy abierto a cualquier sugerencia y con todo gusto participaré si ustedes quieren en lo que quieran y los ayudaré en todo lo posible. Así que les agradezco tremendamente la oportunidad de haber participado en esto y espero que les sirva para algo. Por John, supuesto que te agradezco muchísimo. Muchas gracias, doctor. Manda saludos. Un abrazo, pase bien. Hasta luego. Chao, chao. Bye, bye. Chao, chao. Hasta luego a todos. Hasta luego a todos. Gracias por todo.